Entonces, digamos que ahí va. Profe, no sé si Señor, es cierto, pero se me ve un poco borroso su presentación. mm, debe ser porque en este momento no la estoy presentando. Eh, ¿Cómo la estás viendo ahí? Saurillo, ¿podría volver al código, por favor? Y Lo le... que pasa es que en el código lo único, sí, con gusto, en el código no tengo absolutamente nada todavía. Apenas cree las clases, se va a ver normal, grande, espero. Saurillo, su merced podría mirar a mano derecha, allá en la barra de abajo de la reunión, hay tres punticos. En configuración y video, creo que por ahí podría asegurarse que está en 720. Tiene toda la razón, ingeniero, ya miro. Video, no, los tengo en 720. Ah, bueno, perfecto. Significa que va a grabar por lo menos en Sí, 720. señor. Sí, sí, los tengo en 720 Gracias para que y qué todo. pena. No, gracias a usted, ingeniero Lugo, por su aporte. Muy bien, creo que arrancamos. Esto, en conversación con algunos compañeros de ustedes como estudiantes y con algunos profesores, decidimos crear esto que hemos bautizado nuestra Univague Developer Week. Queremos que esto se vuelva una tradición, depende de cómo nos vaya en este primer ensayo. Básicamente lo que queremos hacer es dedicarnos una semana después de que finalice cada semestre, de pronto a dar algunas charlas sobre temas que nos interesen a nosotros como desarrolladores y crear una comunidad, crear una escuela de desarrollo de software independientemente del grado del curso en el que el estudiante se encuentra. Eh, Esto lo organizamos rápidamente con la colaboración de algunos estudiantes, entonces esta semana vamos a arrancar únicamente con 5 charlas. Me gustaría que en diciembre pudiéramos tener más de una charla diaria y la buena noticia es que tengo muchos ingenieros interesados, egresados del programa, que se encuentran en este momento trabajando en multinacionales, en grandes empresas, que están muy interesados y de mil amores nos pueden colaborar dándonos charlas. Entonces el objetivo de esta semana es que ustedes aprendan cosas que tal vez por la cantidad de contenido temático que tenemos en nuestra profesión no podemos ver durante un semestre o durante una carrera y temas que normalmente no alcanzamos a ver porque son temas digamos que de última línea, que están en este momento comenzando en el mercado y todo esta temática para mantenernos al día. Lo que pretendemos hacer esta semana básicamente son 5 charlas. Hoy voy a dar la primera y vamos a hablar de funciones lambda, específicamente en Java. Entonces vamos a contextualizar un poquito esto. Mañana, dándole continuidad a esta charla, vamos a hablar de otro gran cambio que tuvo Java a partir de la versión 8, ya Java con la versión 15, 16, pero es a partir de la 8 que se da, digamos que este gran salto, es el uso de los strings, de los flujos de datos, que hacen un uso intensivo de funciones lambda. Entonces, consideré importante que nosotros tuviéramos claro algunos conceptos de lo que era la programación funcional en Java, para que el día de mañana pues le saquemos más provecho a esa charla. Posteriormente se van a dar 2 charlas, una acerca de la integración continua y otra acerca del uso de Elasticsearch. Son, digamos que tópicos de mucho interés. Y el viernes vamos a tener invitado un ingeniero dueño de una empresa con mucha experiencia, que es un arquitecto de software. Entonces él nos va a hablar algo de arquitectura. Todavía no tengo muy clara su temática. Para las secciones del miércoles y el jueves nos van a colaborar 2 estudiantes. Entonces, bienvenidos. Si a ustedes les interesa esto, creo que les van a dejar ahorita un enlace, pues como para tener control de asistencia y para ver qué temas de pronto les gustaría tomar. Entonces, bienvenidos y espero que esta sea la primera de un sinnúmero de charlas y que estos logremos hacer una tradición y logremos crear una escuela de desarrollo de software. Hoy vamos a ver 3 cositas pequeñas. Vamos a ver algo de contexto, donde vamos a hablar de Java, vamos a hablar de qué es la programación funcional. Va a ser algo cortico.
Luego vamos a entrar a ver algo de sintaxis y de pronto ahí sí vamos a comenzar a lo que nos interesa, vamos a echar mucho código. Quiero que tengan muy clara la sintaxis. En esta parte vamos a hablar mucho de sintaxis, de lo que es esto, cómo aborda Java la programación Lambda. Y aquí vamos a hacer uso de una librería que tiene Java, que creo que pocos usamos, pocos conocemos, que es la Java Util Function, que es una librería que Java nos provee para que trabajemos expresiones Lambda a través de todos nuestros desarrollos. Entonces, hablemos algo de contexto. Antes de Java 8, Java soportaba básicamente 3 paradigmas de programación: la programación procedimental, la programación orientada a objetos y una programación genérica. Nosotros en la universidad siempre hemos hecho énfasis en la programación orientada a objetos y vemos algo de programación genérica por allá cuando ustedes están en estructura de datos. Java creo que en la universidad casi nunca lo hemos usado como un lenguaje orientado a procedimientos, pero tiene esa facultad. Pero a partir de la versión 8 se agregó lo que es la programación funcional como parte del famoso proyecto Lambda. Y digamos que eso parte de la historia de Java, digámoslo en dos. Hasta ese momento las actualizaciones iban como muy en la línea de los otros paradigmas, pero a partir de la versión 8 de Java, el cambio es brutal. Y es brutal porque la programación funcional, digamos que rompe con ese paradigma en el que hemos venido trabajando siempre. Y la programación funcional en Java, digamos que es algo un poco diferente a lo que se ve en otros lenguajes. Básicamente porque Java es un lenguaje que es orientado a objetos. Exceptuando los tipos primitivos que existen en Java todo es un objeto. Normalmente en los lenguajes funcionales, uno lo único que necesita es asignarle a cualquier variable una función. Y uno normalmente pasa esa función que le asigna a esa variable como un parámetro a cualquier otra función y logra, digamos que, personalizar esas funciones específicas. El ejemplo de JavaScript, TypeScript, es clarísimo. O sea, yo a cualquier tipo de variable le puedo asignar una función, puedo pasar funciones como variables y todo eso. En Java la situación no es tan clara. Cuando le agregan las expresiones lambda Java a partir de la versión 8, Java adquiere esa capacidad funcional, pero no puede perder, digamos que su esencia, que es el lenguaje orientado a objetos. En cualquier otro lenguaje que no sea Java, la expresión lambda siempre será una función, siempre. Pero en Java, las expresiones lambdas las tenemos que representar como objetos. Porque si no las representáramos como objetos, digamos que tendríamos dos versiones de Java, una para la programación orientada a objetos y otra para la programación funcional. Entonces, cualquier expresión lambda que nosotros vayamos a construir tiene que estar necesariamente vinculado a un objeto. Eso es algo que tenemos que tener claro. O sea, yo no puedo crear una expresión lambda si esa expresión lambda no está vinculada a un objeto, como lo podemos hacer, repito, en cualquier otro lenguaje funcional. Entonces, creo que este es como el punto de quiebra que hay entre las funciones lambda en Java y las funciones, la programación funcional en otros lenguajes. Entonces, el tipo de clase que nosotros tenemos que utilizar para poder crear estas expresiones lambda, los tipos de objetos que tenemos que vincular a las expresiones lambda, nacen de cualquier interfaz funcional. Y entonces eso es lo que voy a explicar hoy. ¿Qué es una interfaz funcional? ¿Y cuál es la sintaxis que nosotros utilizamos en esas interfaces funcionales para que se den cuenta de lo fácil que es y de lo práctico que resulta escribir una expresión lambda en Java? Básicamente en la programación funcional el programador especifica qué quiere realizar en una tarea, pero no cómo hacerlo. Y eso es bien importante y tal vez en este punto nos vamos a dar cuenta, especialmente mañana cuando comencemos a utilizar las librerías de los string en Java
Hoy no creo que lo veamos, pero pues quiero que tengan como muy claro eso. En la programación funcional, el programador dice, quiero hacer esto, pero no dice cómo quiero hacerlo. Y eso es algo que a uno le cuesta trabajo al comienzo, pero que cuando uno se adapta, comienza a darse cuenta de las ventajas que tiene la programación funcional sobre la programación orientada a objetos. Es menos verbosa, es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de seguir. Tiene sus pros y sus contras. Hoy no quiero hablar de eso y simplemente quiero que ustedes se lleven una idea muy clara de cómo puedo trabajar y cómo puedo crear funciones lambda en mi proyecto. Entonces, sin más, creo que vamos a echar código, que es lo que nos interesa, y a entender un poquito de qué es esto de la programación lambda. Muy bien. En este momento, pues ustedes están viendo, vamos a comenzar. ¿Están todos viendo mi IntelliJ? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, yo les estaba diciendo que las expresiones lambda en Java tienen que ser objetos o tienen que ser trabajadas a través de objetos de una interfaz funcional. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos de crear sería una interfaz. Y vamos a entender ese concepto de interfaz. Que me quedó mal escrito esto, discúlpenme. Listo. Entonces, nosotros tenemos una interfaz como las hemos conocido siempre. Y básicamente lo que tenemos en las interfaces son métodos abstractos que necesariamente tenemos que implementar en las clases que quieren implementar esas interfaces. Entonces voy a tener aquí un método de un instrumento que simplemente va a ser tocar. Esto, así como lo estamos viendo, podríamos decir que es una interfaz funcional. Ya explico qué características debe tener una interfaz funcional, pero ustedes en este momento observan una interfaz que no tiene absolutamente nada. Ahorita voy a ahondar en lo que debe tener y lo que no debe tener. Vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase que donde vamos a hacer uso de lo que es la programación funcional. Entonces, creamos nuestro main y dentro del main haremos lo que normalmente nosotros podríamos hacer en cualquier programa que hemos hecho, y es crear un objeto de esa interfaz. Como ese objeto tiene esa interfaz, discúlpenme, tiene un método abstracto que es el play, pues mi clase tiene que implementarlo. Entonces yo podría decirle acá, sí, entonces vamos a tocar algo de música, digamos que este músico lo hace bien y está contento. Esto es lo que normalmente nosotros haríamos utilizando la programación tradicional. Creo mi objeto de la interfaz instrumento y hago aquí una clase interna que me sobrescriba el método que tiene. Pero si yo quisiera hacer lo mismo de una forma mucho más sencilla, utilizando expresiones lambda, yo podría hacer algo como esto. Y aquí es donde vamos a comenzar a darnos cuenta de las ventajas que tiene trabajar con expresiones lambda. En vez de escribir yo todo eso, podría hacer algo como esto. Entonces, con esto le estoy indicando que aquí comienza mi función, esa sería la firma de mi método, y utilizaría algo que es una flechita, un guión con un mayor que, y ese sería como mi operador, mi expresión lambda, operador lambda creo que se llama.
Y yo le podría decir, venga, sí, voy a crear un objeto de la interfaz instrument P y el método que estoy aquí estoy sobreescribiendo, aquí estoy haciendo un override que me quedó mal escrito. Estoy haciendo un override de el método play. Observen que esto que yo tengo acá, esto específicamente, es esto mismo. Esto que tengo acá. De una forma mucho más fácil de leer. Al comienzo se nos dificulta un poco porque no estamos acostumbrados a la sintaxis, pero si ustedes se dan cuenta es mucho más sencillo de interpretar. Ahora, en cuestión de rendimiento, al final esto se compila y se convierte en bytecode y el rendimiento es el mismo. Pero aquí ya comenzamos a notar una de las ventajas que tiene la programación funcional. Es menos verbosa que la programación tradicional. Y lo que vamos a ver ahorita es qué tipo de sintaxis puedo utilizar para acostumbrarnos a esto. ¿Cómo funciona esto? Pues normal, o sea, yo le digo aquí i.play, es el método que está en la interfaz, o le digo p.play, y él lo que hace básicamente es ejecutarnos, a ustedes lo ven acá, ejecutarnos los dos métodos, igualitos, mira, ambos tienen la carita feliz. Entonces digamos que este es nuestro primer acercamiento a lo que son las expresiones lambda. Repito, esta es la firma del método y lo que está después del operador lambda es el cuerpo del método. Entonces, antes de continuar, yo quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué es una interfaz funcional? Una interfaz funcional es una interfaz que únicamente tiene un método abstracto. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí un solo método abstracto, que es play. Si yo escribiese otro método, vamos a que este es un instrumento que hay que limpiarlo. Lo que estoy haciendo aquí es crear otro método abstracto y si ustedes se dan cuenta, cuando yo vengo acá, esto, obvio, este tiene esta forma de hacerlo, pues aquí me está diciendo que debo implementar el otro método, pero aquí donde realmente estoy implementando mi función lambda, no lo puedo hacer. Y pues tiene sentido. Si él tiene dos métodos que son abstractos, ¿cómo hace él para darse cuenta a qué método me estoy refiriendo aquí en esta expresión? Miren que esta expresión no tiene forma de identificar a qué método se hace referencia. Entonces, algo que siempre debemos tener en cuenta es mis interfaces funcionales solamente pueden tener un método abstracto. Bueno, entonces a partir de la versión 11 de Java yo puedo tener, por ejemplo, un método por default, sí. Ahí no hay ningún problema. Yo puedo tener un método por default en mi interfaz y si ustedes observan, para él es transparente. También puedo tener un método estático. Y él no tiene problema con eso. Entonces, con lo que sí tiene problema las interfaces funcionales es cuando hay más de un método que sea abstracto. Entonces, es muy normal que a partir de Java 8, muchos de los frameworks hagan uso de interfaces funcionales.
Y también es muy normal que cuando uno se está entrando dentro del framework, pues haga uso de esas interfaces funcionales que se declaran en el framework. Miren, hay una notación que se llama Functional Interface. La recomendación que yo les doy es que si van a hacer uso de alguna interfaz que se encuentra dentro de un framework, que ustedes vean que es una interfaz funcional y que no tenga esto, eviten hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque normalmente los framework evolucionan y es muy probable que dentro de alguna versión futura, si la interfaz que yo estoy utilizando como interfaz funcional no tiene esa notación, en algún momento le hagan esto. Entonces, el hecho de que tenga la anotación Functional Interface me garantiza que de ahí en adelante nunca más van a poderle poner un método abstracto, más de un método abstracto a la clase. Entonces es bien importante. No es obligatorio, utilizar esta notación, pero si ustedes van a hacer uso de interfaces funcionales propias dentro de sus aplicaciones, yo sí les recomiendo que por favor hagan uso de la notación. Lo mismo, si van a hacer uso de una interfaz funcional que venga dentro de un framework o dentro de una librería tercera, si no tiene esta notación, en lo posible traten de evitarlo porque es muy probable que en el futuro seguramente la puedan cambiar. O sea, nada evita que la cambien. Por último, para que se den cuenta de lo poderoso de esto, yo podría hacer algo como esto. Lo voy a hacer. Voy a crearme aquí mi propio método. Lo voy a poner estático. Y voy a hacer algo aquí como esto. Vamos a crear nuestra B. Y le voy a decir, sí señor, vamos a decir play. Pues dense cuenta que yo al cuerpo, y quiero ser muy claro, al cuerpo de mi expresión lambda, yo le puedo asignar una función. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos viendo de dos formas diferentes. Yo estoy aquí creando directamente mi expresión lambda, pero aquí lo que estoy haciendo es a mi objeto le estoy asignando una función. Y esto ya, aquí ya comenzamos a ver cositas diferentes. Esto era algo que no podíamos hacer antes en Java de una forma tan sencilla. A partir de la versión 11 de Java, surgió esto, este tipo de expresiones, que este es el operador del procedimiento, no tengo claro el nombre, operador procedimental creo que se llama. Y aquí básicamente lo que le estoy diciendo es, mire, asígnele al cuerpo de la función lambda, asígnele esta función. Entonces, es muy normal que nosotros, de aquí en adelante, de hecho hace mucho tiempo ya es muy normal que comenzamos a ver este operador de los 4 punticos. Y esto funciona igual, o sea, yo le voy a decir aquí B, que es el objeto que acabo, punto play, y lo voy a poner aquí, este tipo está más contento. Para que se den cuenta de la cantidad de sintaxis que tiene esto. Ok, no sé si hay alguna pregunta, o si no, continúo con los ejemplos. Vamos a crear otro paquete. Y dentro de ese paquete vamos a crear una interfaz. Disculpe, profe, yo después de la flechita, bueno, ya en el cuerpo de la expresión, yo podría, pues, por ejemplo, no solamente generar una acción, sino podría generar otras. Por ejemplo, que me imprima la carita feliz y que aparte me haga otra cosa. Claro. Sí. De hecho,
De hecho, ahorita lo voy a hacer para que se den cuenta. Esta, por supuesto, yo le podría poner a esto, ¿sabes? Y de ahí en adelante yo utilizo esto, como siempre hemos utilizado las funciones en Java. Lo que pasa es que aquí les estoy explicando la sintaxis, pero muy buena la pregunta, Luis, y lo estoy haciendo con ejercicios supremamente sencillos, porque necesito que lo entiendan. Pero esto me permite utilizar la programación que normalmente siempre hemos trabajado. ¿Ok? O sea que podría meter hasta ahí un try catch, traer un condicional, un for también ahí adentro y... Sí, señor. Hay algunas reglas que no voy a entrar a Wow. explicar hoy porque es un poquito más profundo y es acerca de una regla que se llama la inmutabilidad. Una de las reglas para las funciones lambda es que los valores externos de la clase no deberían ser y no pueden ser modificados dentro de las funciones. Digamos que él siempre hace una copia y uno dice, pero ¿qué vaina es esa? Resulta que esa es una regla que está hoy, digamos que con los paradigmas, no voy a decir ni siquiera nuevos, porque es que este cuento de la programación funcional es viejísimo. La programación funcional es anterior a la programación orientada a objetos. Pero hoy en día estamos hablando mucho de inmutabilidad, porque me evita muchos errores de programación y cuando estoy trabajando programación concurrente, la inmutabilidad de las funciones hace que sea mucho más sencillo de trabajar. Pero lo que tú dices acá es cierto, o sea, yo puedo de aquí en adelante hacer lo que quiera, tengo ciertas restricciones haciendo uso de atributos de mi clase, por ejemplo, pero pues no es nada, digamos que no es nada del otro mundo, ¿ok? Voy a crear una clase, mi clase va a ser una interface y va a ser una interface X y vamos a comenzar. Esta es una interfaz, esta es una interfaz funcional, la voy a anotar para que se den cuenta y para que lo cojan como buena práctica, ¿ok? Tengo mi interfaz X, tiene un método M que recibe un parámetro. Entonces, vamos a crear nuestra clase example. Y lo que vamos a hacer aquí básicamente es explicar la sintaxis de cómo puedo yo crear esa expresión lambda con una función que tenga un método que reciba un parámetro para que nos vayamos acostumbrando a ello. Entonces tengo x1 y vamos a comenzar a crear nuestra expresión. Entonces, aquí ya comenzamos a observar diferencias. En el ejemplo anterior, acá, cuando yo creaba mi expresión lambda, yo le ponía paréntesis, paréntesis. Y les dije, esa es la firma del método. Aquí, el asunto cambia, porque si ustedes se fijan, mi interfaz dice, mire, el método M va a recibir un parámetro. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es poner una variable, le puse W, y voy a decir, mire, el parámetro, y por favor mucha atención, el parámetro que está recibiendo mi interfaz aquí, esta interfaz, aquí el parámetro se llama X, aquí lo llamo W, entonces aquí viene la expresión lambda, igualita. Entonces aquí le voy a decir, vuelva a sonreír y por favor, muéstreme W. Dense cuenta que aquí ya la sintaxis comienza a ser diferente. ¿Cómo escribo mi expresión lambda? Mi interfaz X tiene un método que estoy sobreescribiendo acá, el método es M, pero resulta que ese método está recibiendo un parámetro. Entonces yo le digo acá, mire, el parámetro que está recibiendo el método M lo voy a llamar W. Y de aquí en adelante comienzo a escribir
el cuerpo de mi expresión lambda. Si tiene una sola expresión, simplemente lo ponemos sin llave, y ya lo vimos que si tiene más de una expresión, pues lo podemos meter dentro de llave. Entonces miren que aquí la sintaxis comienza a cambiar un poquito, pero pues no es mucho. Ya muchos de ustedes ya han visto esto. De aquí en adelante, en el cuerpo de mi función, W, pues recibe el valor que está ahí. ¿De qué otra forma puedo escribir yo lo mismo? Entonces vamos a ponerle aquí otra variable, por ejemplo, A, y eso lo puedo encerrar dentro de paréntesis. Y aquí observen que él me está montando un error aquí en la W, porque la W no la conoce. Lo que sí conoce es algo que se llama esa es la segunda forma de hacerlo. Entonces, parámetro sin paréntesis, parámetro con paréntesis. Otra forma de hacerlo, yo le puedo decir cuál es el tipo de dato que yo quiero, que yo necesito para esa función. Entonces, en este caso, pues es un entero. Y la última forma de hacerlo, y esto es a partir de la versión 11 de Java. Esto no fue introducido en la versión 8, sino en la versión 11. Yo le puedo decir simplemente que voy a recibir, y no le pongo el tipo, le pongo la palabra var. Para los que no conocen, esta es una palabra que se introduce en Java a partir de la versión 11, en la cual me permite definir variables sin especificar el tipo de dato de esa variable o de ese objeto. Luego el compilador, cuando se use por primera vez esa variable, va a inferir el tipo de ahí en adelante. ¿Ok? De estas 4 sintaxis, normalmente uno siempre utiliza la primera. Siempre que uno ve una función lambda que recibe un parámetro, pues lo hace así. Personalmente creo que la tercera, hace uso como más del código limpio, porque la persona cuando ve esa expresión lambda no tiene que ponerse a hacer ninguna inferencia como la tiene que hacer en X1, X2 y X3 para saber qué tipo de datos yo tengo que pasarle a esa función. Entonces, digamos que estos son las 4 formas de usarlo. Repito, la más usada es X1. Y eso pasa cuando yo tengo una función. Ahora, vamos a crear otra interfaz. Y vamos a crear una interfaz que va a recibir 2 enteros. Perdón, se me fue la clase. La vamos a anotar. Cójanlo como buena práctica. Cuando vayan a trabajar interfaces que vayan a ser funcionales, anótenla. Y acuérdense, una interfaz funcional solamente puede tener un método abstracto, no puede tener más. Y nos venimos acá a explicar la sintaxis. Entonces, ya la sintaxis para cuando yo tengo una función con 2 o más variables, solamente puede tener, digamos que 3 valores, 3 formas de hacerlo. Entonces declaramos mi objeto de la interfaz y le digo, aquí sí es obligatorio el uso de los paréntesis, ¿ok? Entonces, AB, recuerden, estos son los nombres que mi función lambda va a recibir como parámetros. Con esos nombres yo voy a trabajar dentro de la función. Entonces, copiemos lo mismo. No me interesa hacer nada raro. Me interesa es que ustedes entiendan cuál es la sintaxis. Cuando yo tengo más de un parámetro en el método que voy a asignar acá, que voy a sobreescribir,
se hace obligatorio el uso de los paréntesis. Si yo no tengo paréntesis, pues aquí se me genera un error de sintaxis. Entonces, digamos que esa es la única diferencia con la sintaxis que yo estoy utilizando en el ejemplo anterior cuando tenía solamente un parámetro. Y ya de ahí en adelante los casos son los mismos. Entonces yo puedo aquí definir el tipo de dato específico que necesito, o puedo utilizar la palabra reservada var, y en este orden de ideas, pues él me permitiría recibir cualquier tipo de dato que yo le pasara. No sé si ahí tienen alguna pregunta, pero digamos que esta es la sintaxis. Si mi método tiene más, si yo quisiera hacer algo con esto, por ejemplo, yo le podría decir aquí X, hágalo igual. A más B, por ejemplo. Ya aquí se hace obligatorio el uso de los paréntesis. ¿Ok? Un parámetro, más de un parámetro. Podemos recibir, no hay una limitación, digamos que por el lenguaje acerca del número de parámetros que yo pueda recibir. Si hay una limitación cuando uno lee el código limpio, tener más de 3 parámetros ya eso huele como a feo, entonces por eso no hago ejemplos más, pero pues yo creo que hay suficiente ilustración acerca de cuál es la sintaxis que yo voy a utilizar cuando voy a recibir parámetros dentro de una función lambda. ¿Vamos bien hasta ahí, ingenieros? Todo genial, profe. Sí, señor. Ahora vamos a hacer, voy para el tercer ejemplo, y lo que vamos a hacer es pues lo que nos falta, que creo que es vamos a crear una función que me retorne un valor. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Creemos nuestra interfaz, pongámosle Z, y mi interfaz Z tiene un método, acuérdense, esto va a ser una interfaz funcional, va a tener un método in, me va a retornar un método in, ¿ok? Recuerde que yo le ponga interfaz funcional, la notación me ayuda a evitar este error, a que mi interfaz tenga más de 2 métodos. Discúlpenme si soy cansón con esto, pero recuerden que para que sea una interfaz funcional, mi interfaz solamente puede tener un método abstracto. Aquí me está arrojando error, básicamente por eso. Ok, vamos a crear nuestra clase. Entonces, aquí la sintaxis, pues, es bien sencilla. No hay mucho que hacer. Vamos a crear un objeto de mi interfaz Z. Como mi método no recibe ningún tipo de parámetro, pues yo abro los paréntesis y a través del operador lambda, aquí lo que hago es esto. Entonces, recuerden que esta es una función, este es un método que me va a retornar un entero. Yo le podría decir aquí, venga, retórneme el 5. Y no hay ningún problema. También quiero que se den cuenta de algo. No es necesario que yo escriba la palabra return. De hecho, si escribo la palabra return, me olvidó hasta escribir la palabra return. Si escribo la palabra return, para él es un error. ¿Sí? Entonces, esta sería una función que siempre me retornaría el valor de 5. No tiene mucho sentido, pero digamos que lo podemos hacer así sin ningún problema. O sea, siempre me va a retornar el método 5. Otra forma de hacerlo,
ya lo hemos visto, pero quiero refrescarlo porque no lo he explicado sino una vez y de pronto se les olvida. Voy a tener aquí una función de tipo static que me va a devolver un entero. Le voy a poner Q, por ejemplo. Aquí le voy a poner return 4. Y yo podría hacer algo como esto. Z2. Y recuerden. Esto ya lo habíamos visto, lo vimos cuando estábamos explicando al comienzo la función lambda. Que lo podemos ver acá de una vez, utilizando esta notación. Las dos notaciones que ustedes están viendo son válidas. Cuando se acostumbren, honestamente yo todavía no me acostumbro mucho a este operador. Dicen que esto es una mejor práctica, que se lee mucho mejor, pero pues es costumbre, es hábito. ¿Ok? Recuerden que lo que estoy haciendo aquí después del operador lambda siempre es sobreescribir el método de la interfaz funcional. Y quiero devolverme un poquito atrás, o sea, como es Java, las expresiones lambdas tienen que ir necesariamente ligadas a un objeto. ¿A cuál objeto? Pues el que estoy creando aquí a partir de la interfaz funcional. Lo que hago aquí básicamente es sobreescribir el método que tiene esa interfaz funcional y yo después lo que hago simplemente es hacer uso del método que está en la interfaz y ya él en tiempo de ejecución me ejecuta lo que la expresión lambda tenga en cada uno de esos métodos. Si ustedes se dan cuenta, esto me le da una potencia al lenguaje impresionante, sobre todo para lograr un nivel de desacople alto. Expresiones lambda nosotros hemos usado sobre todo en los métodos SOR, por ejemplo. Yo le puedo pasar a un método SOR a través de expresiones lambda o este tipo de programación, cuál es el orden que yo quiero que él me utilice para que me organice una lista, por ejemplo, una raíz. Y esto es básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer para retornar. Voy a hacer el último ejemplo para que no se me pase. Entonces voy a decir, sí señor, mi expresión lambda. Entonces aquí voy a ponerle, por ejemplo, x igual a 8 y aquí le voy a decir return 8. ¿Ok? Por favor, no se les olvide. Si solamente voy a tener una línea, no necesito la palabra return. Y creo que con esto terminamos la primera parte de la charla, que es el uso de la sintaxis. El uso de la sintaxis para las expresiones lambda. Yo espero que en este momento les haya quedado claro cómo crear expresiones lambda sin parámetros, con parámetros y funciones lambda que me retornen algún tipo de valor. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok, si no la hay, perfecto. Creo que voy bien de tiempo. Señor. Yo podría utilizar expresiones lambda para asignar valores a variables, como por ejemplo que veo que me retorna, por ejemplo, un 8 el Z4, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, antes del Z podría colocar algo como integer, ejemplo, igual a Z. Resultado, hágalo igual a Z4.m. Y la pregunta tuya es muy válida. Claro, es una función, Luis, es una función y como función, pues ella hace lo que tiene que hacer y me devuelve un valor. Entonces ese valor, yo con ese valor de ahí en adelante, él ejecuta acá su función lambda,
pero de ahí en adelante yo puedo seguir trabajando normal como siempre lo hemos hecho. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Ese método me puede retornar un valor y ese valor yo lo puedo asignar a cualquier variable que yo quiera. O lo puedo pasar como parámetro a otra función, por ejemplo. O sea, de ahí en adelante aplican las mismas reglas que hemos conocido siempre en la programación tradicional. Súper genial. Gracias, profe. Ok. Ok. Esa es la sintaxis. Esa es la sintaxis que hay. No es complicada. Recuerden, los paréntesis. El único momento en que yo no uso paréntesis es cuando mi método en la interfaz funcional recibe un parámetro. Ahí no es obligatorio el paréntesis. De ahí en adelante siempre serán obligatorios. El operador lambda y de ahí en adelante viene el cuerpo de mi función. Entonces, el cuerpo de mi función, si tiene una sola instrucción, no me obliga a que le ponga paréntesis. Si tiene más de una instrucción, me obliga a que le ponga paréntesis. Llaves. Y lo otro es que si mi función, mi método abstracto retorna un valor y yo voy a retornar ese valor aquí en una sola línea, no necesito y no es obligatorio el uso de la palabra retorno. ¿Ok? Mírenlo acá. ¿Estamos? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que yo le puedo asignar a la sobreescritura del método. Quiero ser muy claro en eso. O sea, aquí cuando yo le estoy asignando who, yo se lo estoy asignando a la sobreescritura del método que hay en la interfaz funcional Z. No se lo estoy asignando al objeto. De hecho, si yo hago esto, ahí hay un error. Y necesito que lo entiendan muy bien, porque aquí lo que estoy haciendo es asignarle una función a un objeto. ¿Ok? Pues tengan muy en cuenta eso. ¿Qué dice? Okay. Muy bien. Voy a dejar eso ahí. Y pasamos al otro punto y al punto final, y es muy chévere trabajar con expresiones lambda. Ustedes se dan cuenta que necesitan crear una interfaz. De hecho, las hemos creado aquí. Hemos creado muchas interfaces. Y esa interfaz pues debe tener un método abstracto. Java nos provee de todas estas interfaces para que nosotros podamos hacer uso de ellas y no tengamos que crear nuestras propias interfaces. Ustedes me dirán, pero pues es que, ¿cuántas son? Esta mañana hice el ejercicio de contarlas, son 43. Son 43 interfaces, son articas. Pues qué bobada. Creo mi interfaz que seguramente va a ser igual a esta. Por ejemplo, este consumer. Este consumer es una función que me recibe un tipo de dato y me retorna un valor. Pues eso lo hago yo y no tengo que aprender a manejar todo esto. Mi consejo es que si ustedes quieren crear código que pueda ser reutilizable por las demás personas, pues hagan uso de estas interfaces que están ya creadas por Java. Recuerden, cuando uno comienza a desarrollar en una comunidad, y en este caso estamos hablando de Java, pues lo primero que uno tiene que hacer es aprender a manejar los estándares que esa comunidad maneja, y lo segundo es seguir esos estándares. Porque eso hace que mi código lo pueda interpretar todo el mundo sin ningún problema y eso hace que pues yo sea, digamos que aceptado en esa comunidad. Si yo comienzo a crear mis propios estándares, pues no se ponga a utilizar un lenguaje que exista o un framework que exista. Cree su propio lenguaje, cree su propio framework. Y ahí usted es el que manda y ahí usted es el que pone las condiciones. Yo soy, digamos que en ese sentido, muy ortodoxo y yo les recomiendo, por favor, que hagan uso de estas 40 y pico de funciones que hay. Ahora, ¿se las tienen que aprender todas? No, de hecho no las voy a explicar todas, pero voy a explicarlas, digamos, las básicas. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo un consumer y aquí están ustedes viendo un bConsumer. Básicamente, estas dos interfaces hacen lo mismo, solo que esta recibe un parámetro y esta recibe dos. Entonces, por acá yo tengo un function,
por acá yo voy a tener un bfunction en algún lado, y eso hace lo mismo. Por acá tengo, por ejemplo, un predicate, miren acá hay un predicate, y por acá tengo un inPredicate, por ahí arribita debe haber otro double predicate. Entonces, digamos que tienen la misma función, solo que el tipo de dato que ellas están esperando o que ellas van a retornar, pues es double o es in. Entonces, lo que les quiero decir es, no es necesario que se aprendan a utilizarlas de memoria las 43, es necesario que nos aprendamos unas 7, 8, ahorita las miramos, y que las entendamos, ¿ok? Entonces, digamos que esta es una librería que por favor empiecen a conocerla, empiecen a usarla, porque es una librería que necesitamos, con la cual necesitamos familiarizarnos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar a tirar código con estas librerías para que por favor los vayamos entendiendo y nos vayamos familiarizando con ello. Quiero que entiendan algo. Estas interfaces de las cuales vamos a hacer uso, de hecho ya hemos creado algunas nuestras. Y repito, por si aún no lo entienden, el consejo es no se pongan a crear interfaces funcionales, hagan uso de las interfaces que están en esta librería para que su código sea más estándar y lo puedan usar y puedan hacer uso del código que ustedes creen con las librerías que Java crean. Mañana vamos a ver el manejo de flujo de datos, el manejo de string, y el manejo de string lo que hace es hacer uso intensivo de estas expresiones lambda a través de las funciones que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos hecho, pero haciendo uso de las librerías propias de Java. Ok, en example 4 vamos a crear nuestra clase. Muy bien. ¿Cuáles vamos a ver para que no se asusten? Mire, vamos a ver un consumer que cuando ustedes entiendan qué es un consumer, pues van a entender qué es esto. Un consumer, ¿ok? Son las mismas. Una recibe un parámetro, la otra recibe dos. Vamos a ver un supplier. Creo que esto es con doble P. Vamos a ver un function. Vamos a ver un bfunction. O sea, ustedes entienden que es un function y entonces el bfunction hace lo mismo que el function, pero recibe dos parámetros. Vamos a ver un predicate. Y si ustedes entienden qué hace un predicate, pues entenderán que hace un bipredicate. Es lo mismo. Y así como hay un bipredicate, hay un impredicate, hay un double predicate, hay un long predicate, que hace lo mismo, solo que recibe o retorna el tipo específico que le están poniendo como prefijo a la función. Por eso les digo, estas son las importantes, estas son las que tienen que... ¿Sí? Unidad operator y escribe unary operator, así debe ser. Básicamente, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas 9 funciones, podemos decir que es un muy buen resumen de todas estas que están acá, ¿ok? Entonces, tengo un function, aquí hay un into double function. Repito,
nos aprendemos esas 9, las entendemos, ni siquiera hay que entenderlas. Aquí está digamos que aquí está en la web, está la documentación oficial, o sea, no hay forma de que uno se pierda. Si no entienden, si no se acuerdan, vengan y la consultan. Pero mi consejo siempre será ese: no se pongan a inventar interfaces funcionales cuando vayan a hacer, cuando vayan a trabajar con expresiones lambda. Vengan y hagan uso de estas. Aquí está, yo creo que todo lo que uno se pueda imaginar y más. Entonces, comencemos. Comencemos con un consumer. Entonces, un consumer es una función que recibe un tipo de dato y que hace algo. Que hace lo que ustedes quieran. Y el tipo de dato que recibe es este. ¿Ok? Entonces, vamos a recibir un string y mi función de consumer 1, que va a ser, mire que aquí en adelante ya comenzamos a aplicar la sintaxis de las expresiones lambda que acabamos de mirar. Esto recibe un parámetro, lo voy a poner acá, ¿ok? Y perdón, no me funcionó. ¿Ok? Aquí me está diciendo, y ya se los voy a mostrar, aquí no hay ningún error, ya lo voy a explicar después de que lo veamos funcionando. Entonces, un consumer es un tipo de interfaz que siempre me va a obligar a que yo le pase un parámetro. Aquí estoy pasándole un objeto. Aquí comenzamos a aplicar la genericidad en forma. Entonces, aquí yo le estoy pasando cualquier clase. Estoy pasándole un string, que es una clase normal, y él recibe ese objeto y con ese objeto hace algo. Con ese objeto él lo procesa y no me retorna nada. Consume, yo creo que de ahí viene su palabra, consume el parámetro que recibe. Entonces aquí yo puedo utilizar las expresiones que hemos aprendido. Le puedo decir, venga, esto es un string, o le puedo decir, venga, esto es un var, pero recuerden que lo más usado aquí a secas es esto. ¿Okay? Y ¿cómo hago para ejecutar esta expresión lambda que es la que estoy construyendo acá? Pues muy sencillo, le digo C1 punto y le digo, oiga, acepto. Ese es el método que él necesita para poder ejecutar esta expresión. ¿Ok? Aquí lo que me está diciendo, lo voy a poner acá, es básicamente que yo puedo hacer esto. Y esta expresión que tengo acá es esta misma. ¿Sí? Eso es lo que me está sugiriendo. No es un error, ni siquiera es un warning. Esto es una de las cosas que me encanta de IntelliJ. IntelliJ me está sugiriendo una mejor sintaxis para lo que estoy haciendo. Entonces, básicamente lo que le estoy haciendo es que a través del operador de doble colon, de doble punto, le estoy diciendo, mire, el parámetro que yo voy a recibir acá, páseselo a este método que está en esta clase y ejecútenlo. Esto ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. ¿Ok? Entonces, váyanse familiarizando con la sintaxis, ingenieros. Esto no tiene nada raro. Nosotros corremos esto y esto es un método normal. Perdónenme, corrí la única que he corrido. Mírenlo acá. Este es el hello que yo estoy haciendo. Entonces, si ustedes necesitan construir algo que reciba un parámetro y procese ese parámetro, utilicen la interfaz consumer. De hecho,
bueno, no me voy a enredar con lo de los flujos. Mañana les voy a hacer como hincapié donde en ciertos métodos de los collection que nosotros vamos a usar, específicamente necesita un consumer, un be-consumer o un predicate, porque para eso está. Entonces, familiarícense con esto, entiendan lo que hace y entiendan cuál es el método que él recibe. ¿Ok? Por ejemplo, en el for each, en el for each, cuando yo utilizo el for each el for each que trabajamos con colecciones, me necesita un consumer para hacer lo que yo vaya a hacer con el for each cuando lo estoy recorriendo. Entonces, eso es un consumer. Función que requiere un parámetro de entrada, lo procesa y no me retorna nada. ¿Ok? Un be-consumer, como su nombre lo indica, es una función que me va a recibir dos parámetros, va a operarlos allá adentro internamente haciendo lo que quiera hacer, y esto no me retorna absolutamente nada. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá B1, hágalo igual. Sintaxis. Entonces, es una función que recibe que tiene un método abstracto que recibe dos parámetros. Obligatoriamente necesito los paréntesis. Y aquí le pongo los nombres que yo quiera. ¿Ok? Y aquí hagamos lo mismo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que me los sume y que me los concatene. Perdónemelo, no que me los sume, que me los concatene. ¿Ok? Observen, y quiero que lo entiendan muy bien, observen que él acá no me sugiere, como aquí arriba, que utilice el operador predicado. ¿Por qué? Pues porque aquí no estoy haciendo el uso normal que hacemos con el println que es acá. Yo recibo el parámetro y lo muestro sin hacerle nada. Aquí estoy haciéndole algo, entonces digamos que esta sintaxis no aplica. Esta sintaxis gusta mucho porque es más corta. Personalmente, yo tengo digamos que mi desagrado con esta expresión, porque en algunos casos, como en estas funciones que son de un uso general y son muy conocidas, pues uno sabe perfectamente qué está haciendo. Pero cuando yo hago un método, una función como esta, y la tengo por allá en otro lado y la utilizo de esta forma directa, la persona que está viendo esto no tiene mucha claridad qué es lo que se está haciendo. Entonces, digamos que tiene sus pros y sus contras. El Biconsumer que tiene el mismo método assets. Entonces, ¿saben qué? Cambiémoslo acá. Pongámoslo aquí string para que no vayan a pensar que los dos parámetros tienen que ser del mismo tipo. Clases diferentes. Entonces aquí vamos a poner un 88 y aquí vamos a poner una carita feliz. Entonces dense cuenta que eso funciona sin ningún problema. ¿Vamos bien hasta ahí, ingenieros? Ok. Ya hemos visto dos. Dense cuenta que esto no tiene mucha ciencia, pero sí necesito que se familiaricen con los nombres y que vayan entendiendo. ¿Cuál es la idea? Repito, la idea es que ustedes hagan uso de estas interfaces y no se pongan a crear sus propias interfaces. Ok, vámonos con... ¿Cómo voy de tiempo? Vámonos con el supplier. O les voy a hacer rápidamente, les voy a mostrar un ejemplo de dónde se utilizan este tipo de expresiones.
Sí, hagamos esto. Vamos a crear una lista de enteros rapidísimo. Ya lo hemos hecho. Y vamos a escribir 10, 20, 30 y 40. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros como recorremos esta lista de una forma sencilla, pues le decimos un list, punto, un for each, y aquí lo que hacemos es decirle, venga, lo voy a escribir de la forma larga y después lo escribimos de la forma, muéstremelo acá, ¿listo? O lo puedo hacer así, ¿sí? Y él ahí me muestra el listado. Pero si ustedes se fijan, a ver si me muestra la ayuda, miren aquí en las ayudas que él me está mostrando. Él me dice, venga, este for each necesita un consumer acá. Profe, no Miren, está grabando las ventanitas emergentes. ¿no la está mostrando? No, señor. Ok, ahí sí lo siento. No puedo solucionar eso pronto. Ok, pero él acá en el y gracias por avisarme, él aquí dentro del paréntesis, en la ayuda que me está mostrando IntelliJ, me dice, necesito un consumer. Entonces yo puedo hacer algo como esto, miren. Yo le puedo decir aquí, consumer, de tipo, de tipo integer, y entonces le vamos a poner a ese consumer un for each. Hágalo igual a, digamos que esto tiene un integer, y esto, ¿sí? Y aquí en el for each yo le paso ese consumer. Entonces es muy importante, es muy importante que nosotros nos vayamos familiarizando con estas interfaces, porque Java en sus propias librerías hace uso de estas interfaces, y entonces cuando nosotros estemos mirando la documentación, por ejemplo, de un for each, y él me diga, venga, yo acá necesito un consumer, uno dice, miércoles, ¿qué es un consumer? ¿Ok? Y un consumer básicamente es una interfaz que recibe un parámetro, lo procesa y no hace nada más. Ok, entonces miremoslo corriendo. Quitémosle este ln para que no nos salte tanto la línea y lo podamos mirar acá sin problema. Ok. Bueno, me pudo haber quedado más bonito. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Ok. Lo mismo con el BConsumer. El BConsumer lo podríamos hacer, por ejemplo, con un map. Pero se los quedo debiendo porque si no, tal vez no alcance a hacer todo lo que quiero hacer. Ok. Vamos a crear otro ejemplo. Tenemos nuestro paquete. Muy bien. Y creemos nuestra clase. ¿Y con cuál seguimos? Vámonos con un supplier. Ok. Un supplier es una función que me retorna, ojo, me retorna un valor. ¿De qué tipo? De tipo T, que yo le dé acá, ¿ok? Entonces yo podría decirle, ok, vamos a hacer esto.
No recibe parámetros, eso es algo que tiene el supplier, no recibe parámetros, pero él me retorna, digamos que es un entero, me va a retornar este número. Si ustedes han estado pilosos y no se han perdido mucho de lo que hemos hecho, esto ya lo hicimos. Creo que en algún ejemplo lo hicimos por acá. Creamos nuestra propia función que me retornaba un valor. No es necesario, aquí tengo una función que me retorna un valor y no me recibe absolutamente nada. Pero pues no hagamos esto tan simple. Utilicemos un random para retornar por lo menos esto, para retornar un número diferente siempre. Acá pidámosle un entero que esté entre 1000. Y entonces aquí, esta función supplier, así como el consumer y el bconsumer tenía una set, acuérdense, ese era el método que me ejecutaba el método que está en la interfaz. El supplier también tiene un método que es el que me retorna el valor. Entonces yo le voy a decir acá s.get, ¿ok? Esto lo podemos, como Luis nos lo preguntó la vez pasada, ese random me quedó horrible. Ok. Si me retorna un valor, pues yo puedo coger ese valor y almacenarlo, o se lo puedo pasar a otra función sin ningún problema. Entonces, aquí ya estamos mostrando esta función. Y mostrémoslo aquí más bien. Tontín, discúlpenme, el error es mío. Me lo está mostrando. Entonces ya hemos visto 3 funciones, miren. Consumer, bconsumer, que básicamente son funciones que reciben un parámetro y lo procesan y hacen algo. Supplier es una función que tiene un método get que me retorna un valor. Mire que él no me recibe ningún parámetro. ¿Ok? Y aquí puede ir lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra cubierta. Para seguir el orden, vámonos con function. Repito, porque es esto. Porque es importante conocer estas funciones, porque estas funciones son usadas intensivamente en las librerías de Java. Y entonces en la documentación, ellos hablan de consumer, de bconsumer, y asumen que usted ya tiene claro qué es eso. Profe, Señor. yo dentro de una expresión lambda, ¿puedo utilizar otra expresión lambda? Sí, sí podrías. Ok. Y también las puedes encadenar como haciendo un ciclo de llamadas en cascadas. O sea, todo eso lo puedes hacer. Ok. Function es una interfaz. Function es una interfaz que me recibe 2 parámetros. Normalmente ustedes en la documentación lo van a ver como T y R. ¿Ok? Entonces, E es el tipo de dato que viene en el parámetro y R es el tipo de dato que va a retornar. Entonces aquí ya tenemos una función bien interesante. Esta es una función que me recibe un parámetro y me retorna un valor. ¿Ok? Por eso cuando yo la declaro, yo tengo que especificar
claramente aquí cuáles son sus tipos de datos. Entonces, voy a recibir un parámetro de tipo string, voy a retornar un parámetro de tipo integer. ¿Ok? Entonces, a diferencia de supplier, que es la que acabamos de ver, en supplier él no recibe un parámetro. En supplier simplemente lo que recibe es el tipo de dato que va a retornar. Aquí en function lo que yo estoy haciendo es decirle, mire, esta función que usted tiene que sobreescribir, tiene que recibir un parámetro y tiene que retornarme un valor. Ok. Entonces, como recibe un parámetro, yo le tengo que dar, utilizar la sintaxis que ya vimos. Entonces, este va a ser un parámetro string. Y esto me va a retornar un valor entero. Entonces, yo le puedo poner aquí ese punto length. Una función sencillita, tontica, que lo que hace es recibir un entero y me retorna el número de caracteres que tiene. Para que lo vean otra vez y se vayan familiarizando con la sintaxis. ¿Ok? Como el parámetro que yo recibo acá, lo voy a aplicar directamente a este método, lo puedo escribir de esta forma. ¿Ok? Entonces, igual, function tiene un método, pongámoslo aquí, f1.apply. ¿Ok? Ese es el método que nosotros estamos sobreescribiendo tanto en la línea 9 como en la línea 10. ¿Ok? Entonces, ahí le vamos a pasar la cadena. Apply, si ustedes me retorna un valor de tipo entero, entonces yo lo que puedo hacer aquí es muy sencillo. Vamos a almacenar ese valor y lo vamos a mostrar. ¿Ok? Entonces ya hemos visto consumer, bConsumer. La otra, ¿cuál fue? Supplier. Y ahorita estamos viendo function. Todas son sencillas. Creo que corrí el que no era. Example 6 es este. 7. Pero si es necesario que ustedes, repito, y discúlpenme que sean tan repetitivo, estas funciones tienen que entenderlas, esas interfaces tienen que entender cuál es su funcionalidad, qué métodos tienen y cuál es el método que hay que llamar. Porque esto de aquí en adelante Java va a seguir haciendo uso intensivo de estas interfaces en todas las librerías que a ustedes se les ocurra. Ok. Creo que function tiene un bfunction. Vámonos con el bfunction. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Voy a correr un poquito. Vamos a crear un paquete, el 7. Vamos a crear nuestra clase. ¿Y qué tenemos acá? Pues el uso de un bfunction. No tiene ciencia. Si entendieron el function, pues el bfunction es un function que recibe dos parámetros y retorna un valor, ¿ok? Entonces, recibe T, recibe U y tiene un R. Entonces, primer tipo de dato que va a tener mi primer parámetro. Segundo tipo de dato que va a tener mi segundo parámetro. Y este es el valor que va a retornar la función.
¿Ok? Repito, tipo de dato del primer parámetro, tipo de dato del segundo parámetro y valor de retorno de la función. Entonces, digamos que esto va a recibir un integer, y que va a retornar un string, ¿ok? Como recibe dos parámetros, ya tenemos clara la sintaxis para dos parámetros. De ahí en adelante, de un parámetro en adelante, siempre se hace obligatorio el uso de paréntesis. Perdón. Estos son los parámetros que yo voy a recibir. ¿Qué voy a hacer con ellos? Es lo que viene de aquí en adelante. No nos compliquemos la vida. Recuerden que esto es para que lo entiendan. Concaténelos y listo. Pero no me les deje este espacio en blanco, si no, no sirve para nada. Si se dan cuenta, estas funciones siguen la sintaxis que vimos al comienzo de la charla, en el punto 2. Aquí ya lo que estamos haciendo es uso de ese tipo de la librería Java Util Function, que está acá, mírenla. Estamos examinando, digamos que las funciones que son como básicas de entender. De ahí todo lo que tenga la palabra function, quiero que lo entiendan muy bien. Todo lo que tenga la palabra function es algo que va a recibir cierto parámetro y va a retornar algo. ¿Ok? Entonces, recuerden, son 43 interfaces que están en esta librería, pero pues creo que con las 9 que damos y que las tengamos claras, con esas son suficientes. Y repito nuevamente, esto... apréndanlas a manejar y no se pongan a crear sus propias funciones, ¿ok? Ok. Y esto me asusta, me está asustando. Disculpen, ingenieros. Si nunca va a funcionar. Igual seguimos con el apply. Ese es normal para el function y para el bifunction. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Y aquí le vamos a decir apply y que me lo muestre. ¿Ok? $123. Aquí me lo está concatenando. ¿Ok? Entonces ya hemos visto. Consumer recibe un valor, lo procesa y no hace nada. Bconsumer recibe dos valores, lo procesa y no me retorna nada. Supplier me retorna algo. ¿Ok? Entonces, supplier siempre me va a retornar algo. Function me recibe dos parámetros cuando lo estoy declarando. Cuando estoy declarando el objeto de tipo function, el primer tipo es el tipo de dato que va a recibir mi parámetro, el segundo es el tipo de dato que va a retornar. Bfunction, cuando lo estoy parametrizando, me recibe tres parámetros. El primero y el segundo es el tipo de dato del primero y segundo parámetro, y el tercero el valor que me va a retornar. Y vámonos para el predicate. Entonces, creemos nuestro ejemplo 9. Creemos nuestra clase example 9. Ok. Entonces, para que no me vuelva a pasar lo mismo de una vez. Ok. El predicate es una función que me recibe un parámetro
y siempre, siempre me va a retornar un valor de tipo booleano. Entonces ustedes se dirán, pero venga, ¿eso no lo puedo hacer con un function? Sí, eso lo puedo hacer con un function. Yo también me hice la primera vez que entendí el predicate, y de aquí en adelante muchas son repetidas, de hecho con el supplier y el function. Pero yo quiero que entiendan algo. Algunas de las prácticas de código limpio nos dicen, venga, usted sea lo más claro cuando esté escribiendo su código para que la persona no tenga que irse a mirar a otras partes que está haciendo. Si yo utilizo un function y por allá tengo la función declarada en otro lado, un function me da la posibilidad de retornarme varios tipos de valores. Entonces me puede retornar un booleano, me puede retornar un entero, cualquier tipo de valor. Pero cuando yo utilizo un predicate, yo ya sé que ese predicate necesita un parámetro y yo también tengo automáticamente claro que el predicate me va a retornar un booleano. Entonces digamos que por eso es que estas interfaces digamos que las han expandido con otros nombres y restringiendo los tipos de parámetros que reciben y los tipos de parámetros que retornan. Yo diría que para facilitar la legibilidad. Pues aquí tenemos un predicate, aquí viene un T, ese es el tipo de dato del parámetro que él recibe para procesarlo. Entonces digamos que es un entero. Y no se les olvide, ¿qué hace el predicate? Pues el predicate básicamente lo que hace es retornarme un valor entero. Entonces yo voy a decir, venga, vamos a decir si este número es entero, es par. Entonces lo que tiene que ir acá es en el cuerpo de esta expresión, es una expresión que me retorne un valor booleano. Recuerden, lo vuelvo a hacer, o sea, perdón. Yo aquí tendría que poner algo así como esto, miren. Y acá poner algo así como esto. ¿Ok? Pero la forma corta y la forma con que necesito que se familiaricen es esta. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a decir aquí P punto, ¿cuál es el método que nosotros vamos a utilizar allá? Acá, test. Entonces le voy a decir, venga, dígame este. Es 1. Es 2. Es 1. Es 2. Predicate. Le parametrizo el parámetro que va a recibir y un predicate siempre me va a retornar un booleano. Siempre, no se les olvide. En este caso estamos haciendo un método que me dice si un número es par o es impar. Por ejemplo, cuando mañana estemos viendo los streams, van a haber funciones que necesitan predicados. Entonces, cuando nosotros estemos viendo la ayuda y él me diga predicate, yo digo, bueno, yo ya sé que es un predicate, ¿ok? Y creo que el predicate tiene un be-predicate, sí señor, tiene un be-predicate, entonces cerramos esto y me comí el ejemplo 8. Ustedes saben que yo soy psicorrígido. Vamos a ponerle a esto 8 y vamos a ponerle a esto 8. Profe, entonces ahí ya no funciona el accept. Tiene ¿El que qué? ser siempre el test. En el predicate, sí, claro, tiene que ser el test por una razón muy sencilla, porque es que si nosotros nos venimos para acá, el predicate tiene este método, mira, ese es el método abstracto que él tiene.
Y ese es el método que yo tengo que sobreescribir. Cada función tiene sus métodos que son los que yo estoy sobreescribiendo con las funciones lambda. ¿Ok? En el caso del predicate, pues es ese, el test. Vámonos para el predicate, example 9. Vemos nuestra clase. Esto es algo que pues lo estoy haciendo supremamente rápido. Es algo que ustedes tienen que volver a mirar. Es algo que ustedes tienen que seguir trabajando. Porque si no se les va a olvidar. ¿Ok? Y repito, es algo que tienen que poner en práctica. Entonces, el predicate recibe dos parámetros. Entonces, TIU, lo que me están diciendo es el tipo de dato del primer parámetro, tipo de dato del segundo parámetro. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo. Recuerden, como es un predicate, él lo que va a hacer es retornarme un booleano, o sea que no necesito ponerle un tercer parámetro para decir qué me va a retornar. Eso si estuviera trabajando con un function, con un bfunction en este caso, tendría que hacerlo. Pero con el bpredicate no tengo que especificar el valor de retorno. Entonces vamos a decir que esto es un string, que esto es un integer, ¿ok? Y tenemos un bpredicate y vamos a sobreescribir el método. Entonces, como recibe dos parámetros, pues esto tenemos que decirle, vamos a recibir dos parámetros y digamos que este es un método que me va a decir, a recibir una palabra y cuántos caracteres tiene. Y me va a decir si le pegamos o no le pegamos. Entonces yo le voy a decir que si ese punto length es igual, ahí, pues esto me va a retornar falso o me va a retornar verdadero. Entonces le digo bp.text y entonces aquí le voy a pasar la cadena a la cual quiero adivinarle el número de caracteres y aquí le voy a decir esto, el número de caracteres que creo que tiene. Ok. Entonces, 1 y vamos a pegarle aquí, digámosle que 11. Ok. Y el 2. Así le pegué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 11. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro que un predicate me evalúa una expresión, me recibe un parámetro, me evalúa me retorna un booleano. Un bpredicate me recibe dos parámetros y me retorna un booleano. ¿Ok? Nada, esto, vámonos para, creo que me queda uno nomás. Ok, vámonos para el ejemplo 10. Uno, dos, example 10. Ok. Example 10. Ok. Unary operator. Me recibe
un parámetro y me retorna un valor. ¿Ok? Entonces, en T está, digámoslo así, el tipo de dato que él me va a recibir y el tipo de dato que él me va a retornar. Repito que de aquí en adelante son como muchas interfaces que uno podría reemplazar simplemente con un function o un bifunction. Por ejemplo, este unary operator. Este unary operator fácilmente yo lo puedo reemplazar por un function. ¿Qué ventaja tiene este unary operator? Pues básicamente que en la definición yo no tengo que escribir tantos parámetros, o sea, no tengo que parametrizar el objeto que estoy creando con dos valores. El primer valor sería el del parámetro, el segundo valor sería el del valor de retorno. Aquí simplemente le doy un parámetro, un valor, perdona, un parámetro, por ejemplo, un integer, y ese es el valor del parámetro que él va a recibir, y ese es el valor del tipo de dato que va a retornar. Entonces, digamos que esta es una función tontica que vamos a hacer eh, para sumarle 1. Observen que esto yo lo podría hacer con un function. Yo podría hacer esta misma expresión que estoy haciendo acá, ya la podría hacer con esto, mira. Integer, integer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se inventan un unary operator? Pues yo lo único que veo acá es que es más cortico de entender, o sea, no le veo otra función, y de pronto pues que ustedes saben que un unary operator pues recibe un entero y retorna un entero. Aquí pues aquí las cosas cambian, o sea, yo podría aquí recibir un string, por ejemplo, y retornar un entero o al revés, y entonces de pronto si uno no está como muy en la jugada, se podría llegar a confundir, digamos que unas por otras. Asumo que esta función seguramente mire, esta función hereda de function. Entonces, como hereda de function, tiene el mismo método, que es el mismo método que tenemos que sobreescribir, que estamos sobreescribiendo, que es el apply 1.apply, entonces digámosle 15. Unary operator perfectamente lo habríamos podido reemplazar por un function, ¿ok? Y así ustedes se van a encontrar con el resto de las 20 y pico, de las 30 y pico de funciones que están en esta librería, que lo único que cambian es el tipo de dato, las limitan única y exclusivamente a un tipo de dato, por ejemplo, que tengamos. Creemos otra como para que... Por ejemplo, un string, vamos a crear una función que me retorne una cadena al revés, por ejemplo. ¿Ok? Recibe un parámetro de tipo string, y entonces aquí le vamos a decir que me retorne un new string builder. Y ahí en ese string builder le vamos a pasar la cadena que estamos recibiendo. Y aquí le vamos a decir que nos la muestra al revés y la vamos a convertir a un string para que me la retorne. Es una función sencillita que yo le voy a pasar una palabra y me la va a mostrar al revés. Dense cuenta de la versatilidad que tienen estas interfaces funcionales.
Eh, ok. Vámonos. Ustedes se dan cuenta que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Esta es muy sencilla, esta lo único que hace es sumarme 1. Esta, pues también es sencilla, esto lo único que hace es invertirme esta cadena. Pero eso hace unary operator, eso hace binary operator. Bueno, binary no, mentiras, binary la vamos a ver ahorita. Repito, yo podría reemplazar fácilmente un unary operator por function. Solo que unary operator lo vamos a utilizar siempre que el mismo tipo de dato del parámetro sea el mismo tipo de valor de retorno que yo voy a tener en mi función. Y vamos por acá, vengámonos para acá. Ok. Example 11. Y example 11. Y vámonos con el último. Uf, sí, me salió el tiempo apenas. Perdónenme que tengo la garganta seca, ingenieros. Tranquilo, profe. Vámonos con el main. Y aquí vámonos con el binary operator. El binary operator funciona igualito que el unary operator. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que el binary operator va a recibir 2 parámetros en vez de 1. Que también lo hemos podido reemplazar por un bfunction. Solo que aquí, declarando el binary operator, yo no tengo que estresarme tanto parametrizándolo con 3 tipos de datos, sino que lo voy a parametrizar con un solo tipo de dato. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los 2 parámetros que va a recibir mi expresión lambda van a ser de tipo entero y el valor de retorno de mi expresión lambda va a ser de tipo entero. ¿Ok? Entonces pongámosle binary y aquí, ojo, aquí viene A, B. ¿Listo? Entonces hagámosla una muy sencillita, no nos compliquemos la vida. Digamos que me sume 2 valores. ¿Ok? A ver, ¿esto qué me está sugiriendo? Ok, miren. Eso lo puedo hacer con una sumita. No quiero enredarlos con ese operador de 2 puntos, pero des en cuenta que ese operador de 2 puntos es la sintaxis a la cual nos vamos a tener que acostumbrar. Lo mismo tiene el apply, entonces yo aquí en el apply le digo el primer parámetro, el segundo parámetro, y el apply, recuerden que es un método que me retorna un valor, y aquí yo lo último que hago pues es decirle apply.sout y ya. Y ya de aquí en adelante, con esto, mis queridos ingenieros y mis queridas ingenieras, creo que he cubrido todo el tema de la charla. Les repito que todas estas funciones que ustedes están viendo acá, mira, por binario operator, bfunction, ya, bueno, todas estas ya, por ejemplo, este boolean suppler, esto ya es algo que sabemos que hace lo mismo que un suppler, pero va a recibir únicamente un valor booleano, ¿ok? Y de aquí en adelante, por ejemplo, el double predicate, solamente va a recibir un argumento de tipo double, o sea, todas las funciones de aquí en adelante son, digamos que, un
una réplica de las funciones que acabamos de ver, muy delimitadas a trabajar con ciertos tipos de datos. Por ejemplo, mira, este long binary operator. Este long binary operator es una función que va a hacer lo mismo que un binary operator, pero va a recibir un valor de tipo long. Entonces yo ya no lo tengo que parametrizar, simplemente le digo long binary operator y yo ya sé que es una función que me va a recibir dos parámetros de tipo long y me va a retornar un parámetro, me va a retornar un valor, discúlpenme, de tipo long. No sé si hay preguntas. Ingenierísimo, buenas tardes. El profesor Gustavo, qué alegría verlo por acá. Firma, hombre. Muy bien, muy bien. Yo siempre he utilizado la opción interface, pero como alternativa para implementar la herencia múltiple en Java, dado Sí. que por defecto pues Java solamente maneja herencia simple. ¿Ha podido ver alguna funcionalidad nueva o optimización de Java 8 sobre este tema de herencia múltiple? No, definitivamente, hasta donde yo he leído y en las versiones de Java que hemos manejado, Java trabaja con una herencia sencilla. De hecho, cuando uno se pone a mirar las tendencias en desarrollo, la herencia, digamos que es algo que se maneja con mucho cuidado, no se recomienda hacer mucho uso de la herencia y ahí es donde las interfaces cobran un valor supremamente grande cuando uno ve la construcción de framework, cuando uno ve aplicaciones grandes para manejar ese tipo de contratos. Entonces, cuando uno mira los principios SOLID, por ejemplo, y cuando uno habla de inversión de dependencia, por ejemplo, uno lo puede hacer básicamente a través de herencia o manejando las interfaces. Y siempre, digamos que el uso recomendado es hágalo a través de interfaces. Siempre que usted vaya, por ejemplo, a comunicar dos capas de una aplicación, nunca lo haga a través de clases abstractas, por ejemplo, siempre hágalo a través de interfaces. Digamos que dudo mucho que Java vaya a implementar herencia múltiple. De hecho, son poco los lenguajes que lo hacen y creo que son como más las dificultades que se crean que los beneficios. Y el uso de interfaces, pues digamos que suple de gran manera esa limitante, Gustavo. Que he visto de nuevo en las interfaces, lo que vimos al comienzo, de pronto ya uno puede tener métodos por default, puede tener unos métodos estáticos, que era algo que antes no se veía, y métodos por default, pero hasta ahí no he visto nada más raro así como con el manejo de interfaces. No sé si tienen otra pregunta. Ok. Si no hay pregunta, yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Yo les agradezco mucho. Vamos a publicar el video. Cualquier pregunta, no duden en escribirnos. Mañana vamos a darle, digamos que una continuidad a la charla de hoy. Vamos a hablar sobre streams, flujos de datos. Nos vamos a dar cuenta ya de una aplicación mucho más profesional haciendo uso de librerías creadas en Java para el manejo de grandes flujos de datos. Vamos a ver qué ventajas tiene. Y mi recomendación es, por favor, que estos temas síganlo revisando de aquí en adelante. Traten de aplicar de aquí en adelante siempre que puedan este tipo de programación, porque muchos de los lenguajes que hoy están, digamos que saliendo al mercado, hacen un uso intensivo de esto, y pues que el día de mañana que nos toque aprender un lenguaje que trabaje con programación funcional no nos vaya a complicar tanto, la vida, que es como
digamos que lo que yo diría al respecto. Me gusta mucho que Java maneje este tipo de programación, porque hay mucha gente que piensa que Java ya está como mandada a recoger, y eso no es cierto. O sea, Java va a tener una vida impresionante. De hecho, Java es de los lenguajes más robustos que hay, más antiguitos que hay, y con estos cambios que está haciendo y que está dando, va a dar mucho trabajo, ingenieros. Así que esa es mi recomendación. Repito, muchas gracias. No sé si hay una pregunta. Profe, por ejemplo, este caso que tú hiciste con el listar, que hiciste con el list, que pusiste list y colocaste el punto for each. Ese for each viene ya, pero por parte de list, ¿cierto? No es propio de lambda. No viene por parte de Lish, pero hace uso de la programación funcional. Oh. Es eso a lo que me refiero. Mañana vamos a ver el uso de strings, y el uso de strings hace un uso intensivo de programación funcional de expresiones lambda. Por eso era tan importante, antes de abordar ese tema, que tuviéramos claro cómo trabajábamos con expresiones lambda y cuáles son las interfaces que Java nos provee para trabajar con expresiones lambda. Entonces, les repito si no les ha quedado claro el mensaje. Apréndanse muy bien estas librerías, conózcanlas, porque de aquí en adelante Java, cuando comience a sacar más librerías, va a hacer uso de esas interfaces. Y entonces, si ustedes ven una librería nueva y entonces en uno de los parámetros de esa función dice, aquí estamos esperando bConsumer, y uno dice, miércoles, ¿qué es un bConsumer? ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que es un bConsumer, entender el uso y manejar esas nuevas librerías va a ser mucho más fácil para nosotros. Gracias, profe. Con mucho gusto, Luisito. Ok, paro la grabación. Nos vemos mañana. No se les olvide, siguen 4 charlas fabulosas. Esperaría que para las próximas versiones poder hacer una rifa, no sé, de un carro, un viaje a Miami, pero pues por ahora, por amor al conocimiento, por amor a la programación. Gracias, ingenieros, para la grabación.